Yo tenía 7 años y solo quería pasear hasta que el bosque me tragó. Lloré, me quedé sin voz y escuché pasos entre los árboles. Era una loba. Tenía la cara más aterradora del mundo. Creí que era mi último suspiro, hasta que escuché un disparo. Jamás olvidaré ese día. Mi nombre es Martina Ríos, y en aquel entonces el mundo entero cabía entre mi casa de adobe en San Miguel Tzinacapán y la tiendita de Don Chuy en la plaza. Mi mamá, Laura, vendía bordados huipiles que hacía con sus propias manos, y mi papá, Diego, trabajaba la milpa con mis tíos. Éramos gente sencilla, de esas familias donde el olor del comal con tortillas recién hechas te despierta cada mañana, y donde el domingo en misa es tan importante como el agua para el maíz. Aquel sábado de octubre amaneció con ese frío que te muerde los cachetes y te hace querer quedarte bajo las cobijas de lana. Pero yo tenía 7 años, compa, y a esa edad el frío no es nada cuando tienes un plan. Mi plan era simple: ir al claro donde crecían las flores amarillas que a mi mamá le encantaban. Estaba cerquita, me repetía yo. Solo subir el caminito, recoger un ramo y volver para ver su cara iluminarse. «Mamá, voy por las flores, ¿sale?», le dije mientras ella doblaba una blusa bordada sobre la mesa. Mi mamá levantó la vista, y por un segundo vi esa expresión, que ahora entiendo era preocupación disfrazada de confianza. «Nada más al claro del compadre Fermín, ¿eh? Y regresas cuando el sol esté aquí», señaló con la mano un punto medio en el cielo. «No te metas al monte hondo, mija. Respira y mira el cielo si te sientes perdida». Yo asentí, apreté las correas de mi mochilita de tela, la que tenía un conejo bordado que mi abuela me había hecho, y salí corriendo antes de que cambiara de opinión. El aire olía a tierra mojada y a ocote quemándose en alguna casa cercana. Los perros del pueblo ladraban a lo lejos, y doña Elvira, la señora más anciana del pueblo, estaba barriendo su portal. Me vio pasar y alzó la mano. «Cuidadito con el bosque, Martinita», gritó. «Los lobos andan hambrientos en octubre». Yo solo sonreí y seguí corriendo. Los adultos siempre exageraban. Lobos hambrientos, chupacabras, la llorona, puras historias para asustar niños. Si tan solo hubiera sabido. El sendero comenzaba donde terminaba el pueblo, justo después de la capillita de la Virgen de Guadalupe que mi bisabuelo ayudó a construir con sus propias manos. El camino era de tierra apisonada, con piedras sueltas que brillaban cuando les daba el sol. A los lados crecían nopales y magueyes, y más arriba, donde empezaba la sierra de verdad, los árboles se volvían gigantes, pinos, encinos, oyameles tan altos que parecían rascar las nubes. Caminé cantando una canción que me había enseñado mi papá. «Por el monte voy, 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 buscando flores para ti. Si me pierdo no lloraré, porque el cielo me guiará». Qué ironía, ¿verdad? Llegué al claro en unos 20 minutos. Era un espacio abierto donde el sol se colaba entre los árboles y hacía que todo brillara dorado. Las flores amarillas, mi mamá las llamaba árnica de monte, crecían en racimos hermosos. Me arrodillé y empecé a cortarlas con cuidado, como ella me había enseñado, dejando siempre la raíz para que volvieran a crecer. Fue entonces cuando vi la mariposa. Era enorme, del tamaño de mi mano, con alas negras y azules que parecían tener ojitos pintados. Revoloteó frente a mí, casi burlona, y luego se alejó hacia un caminito que yo no había visto antes. Un caminito más angosto, que se metía entre los árboles como una serpiente. Y aquí, compa, es donde todo empezó a irse al carajo. Porque yo, con mis 7 años y mi cabeza llena de pájaros, pensé, solo la sigo un poquito, a ver a dónde va, y regreso. Así de fácil se tuerce un destino. Dejé las flores en el suelo. Primer error. Me colgué bien la mochila, como si eso fuera a salvarme, y seguí a la mariposa monte adentro. El caminito se hacía cada vez más cerrado. Las ramas me raspaban los brazos. El olor cambió. Ya no era tierra y flores, sino musgo húmedo y madera podrida. La luz del sol se volvió verde, filtrada por las hojas tupidas de los árboles.
La mariposa seguía adelante, siempre a unos metros de mí, nunca dejándose atrapar, hasta que desapareció. Así, de repente. Un segundo estaba ahí, y al siguiente solo había aire y silencio. Me detuve, respirando fuerte. Miré alrededor. Los árboles eran diferentes aquí, más viejos, más oscuros, retorcidos como viejitos encorvados. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. No reconocía nada, ni un árbol, ni una piedra, ni el camino. «Mamá», dije en voz alta y mi voz sonó pequeñita, como si el bosque la hubiera encogido. Giré sobre mis talones buscando el sendero por donde había venido, pero todos los caminos se veían iguales. Verde, ramas, sombras, verde, ramas, sombras. «Mamá, ¿dónde estoy?» Empecé a caminar, rápido primero, luego corriendo. Las ramas me golpeaban la cara, tropecé con una raíz y caí de rodillas. Me levanté con las manos raspadas y los ojos llenándose de lágrimas. «¡Mamá!», grité con toda la fuerza de mis pulmones. Solo me respondió el eco, cada vez más débil, hasta que se murió entre los árboles, y entonces empezó el verdadero terror. ¿Alguna vez te has perdido de verdad, compa? No me refiero a dar una vuelta de más en la ciudad. Me refiero a estar en un lugar donde no hay calles, ni letreros, ni gente, donde cada árbol es idéntico al anterior y donde el silencio es tan espeso que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón retumbando en tus oídos. Eso es perderse de verdad. Caminé y caminé. No sé cuánto tiempo. El sol se movía en el cielo, pero entre las copas de los árboles era difícil saber hacia dónde. A veces veía una claridad y corría hacia ella, creyendo que era la salida, pero solo era otro pedazo de bosque un poco menos oscuro. Llamé a mi mamá hasta que se me fue la voz. Literalmente. Primero salían gritos, luego voces roncas, y finalmente solo quedó un susurro rasposo que dolía en la garganta. Empecé a tener frío. En octubre, cuando cae el sol en la sierra, la temperatura baja cabrón. Y yo solo traía mi vestidito de manta y mi rebocito delgado. Me froté los brazos, pero no servía de nada. Tenía sed. Había pasado junto a un arroyito unas horas antes. ¿O habían sido minutos? Ya no sabía. Pero no me había atrevido a tomar agua. Mi mamá siempre decía que el agua del monte podía enfermarte si no sabías de dónde venía. Y tenía miedo. Un miedo que me apretaba el pecho como un puño gigante. Me senté contra el tronco de un oyamel enorme, abracé mis rodillas y por primera vez en mi vida entendí lo que significaba estar completamente sola. El bosque, que durante el día había estado lleno de sonidos, pájaros, insectos, el viento entre las hojas, ahora empezaba a guardar silencio. Y ese silencio era peor que cualquier ruido, porque el silencio significa que algo cambió, que algo no está bien. Cerré los ojos y recordé lo que mi mamá me había dicho. Respira y mira el cielo. Respiré hondo. Una vez, 2 veces, 3. Abrí los ojos y miré hacia arriba. Entre las ramas podía ver pedacitos de cielo que ya empezaba a teñirse de naranja y rosa. El atardecer. Van a venir a buscarme, pensé, aferrándome a esa idea como a un salvavidas. Mi mamá va a darse cuenta de que no volví, y mi papá va a venir con los hombres del pueblo y me van a encontrar. Pero otra vocecita en mi cabeza, una voz oscura y cruel, susurró. ¿Y si no? ¿Y si el bosque es demasiado grande? ¿Y si nunca te encuentran? Empecé a llorar otra vez, pero ahora sin hacer ruido. Lágrimas calientes que me rodaban por las mejillas y me caían sobre el vestido. Y fue entonces, en ese momento de pura desesperación, cuando escuché algo que me dejó congelada. Croc. Una rama quebrándose. Cerca, muy cerca. Dejé de respirar. Croc, croc, croc. Pasos. Algo grande, algo que caminaba entre los arbustos a unos metros de mí. Me pegué más al tronco del árbol, haciéndome lo más pequeña posible. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo que fuera que estuviera ahí podía escucharlo. Croc, croc. Los pasos se detuvieron, y entonces la vi. Salió de entre los helechos como una sombra hecha carne.
Primero vi el hocico, largo, negro, con bigotes que temblaban ligeramente. Luego la cara completa, pelaje gris y plateado, orejas paradas como triángulos perfectos, y ojos. ¡Ay, compa! Esos ojos eran amarillos. No un amarillo bonito como el sol, sino un amarillo pálido, casi blanco, que brillaba con luz propia en la penumbra del bosque. Me miraron fijamente, sin parpadear, con una inteligencia que me asustó más que los colmillos. Era una loba enorme, del tamaño de un perro pastor alemán, pero más salvaje, más real, más antigua. Su cuerpo era puro músculo bajo el pelo espeso, y cuando respiraba, su pecho subía y bajaba con un ritmo lento y poderoso. Nos quedamos mirando. Ella no se movía, yo tampoco podía. Todas las historias que había escuchado en el pueblo me llegaron de golpe. Doña Elvira hablando de lobos que se comían las gallinas. Don Fermín contando de un lobo que había atacado a un borrego. Mi propia abuela diciendo que los lobos eran demonios del monte, espíritus de gente mala que había muerto sin confesarse. Va a atacar, pensé. Va a abrirme el cuello con esos colmillos y va a devorarme. Van a encontrar mi cuerpo, si acaso, dentro de una semana, mordido y frío. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que me dolieron. Esperé el dolor, el mordisco, el final, pero no pasó nada. Después de lo que pareció una eternidad, abrí un ojo. Solo uno, como si ver solo la mitad hiciera menos real lo que estaba pasando. La loba seguía ahí, pero ya no me estaba mirando. Tenía la cabeza vuelta hacia un lado, las orejas alertas, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Su cola, gruesa y peluda, se movió una vez de lado a lado, y entonces hizo algo completamente inesperado. Se dio la vuelta y empezó a alejarse, pero no se alejó corriendo, no se fue como un animal asustado. Caminó lentamente con pasos medidos y después de unos 3 metros se detuvo y me miró hacia atrás. Fue una mirada rara, compa, no amenazante, casi como si estuviera esperándome. Sacudió la cabeza, te juro que fue así. Dio otro paso y volvió a mirarme. Quiere que la siga, pensé, y la idea fue tan absurda que casi me hace reír. Casi, porque nada de eso tenía sentido. Los lobos no hacían eso. Los lobos no guiaban niñas. Los lobos mataban y comían y aullaban a la luna. Pero esta loba se alejó otro poco y otra vez volteó. Esta vez hasta inclinó la cabeza como preguntando, ¿vienes o no? Yo miré hacia el otro lado, hacia la oscuridad del bosque donde no había nada más que árboles y silencio. Miré mi mochilita con el conejo bordado, que ya estaba sucia de tierra. Pensé en mi mamá, en mi papá, en lo lejos que debía estar de casa, y tomé una decisión que a cualquier adulto le parecería de locos. Me levanté, con las piernas temblando como gelatina, y di un paso hacia la loba. Ella esperó. Di otro paso. Ella movió la cola, solo una vez, como diciendo, «Ok», y empezó a caminar. Y yo, Martina Ríos, de 7 años, perdida en la Sierra de Puebla, la seguí. Lo más chistoso, si se puede llamar chistoso, a algo tan surrealista, es que después de unos minutos caminando detrás de ella, dejé de tener tanto miedo. No es que el miedo desapareciera por completo, seguía ahí, como una piedrita en el zapato que no te deja olvidar que existe, pero se transformó en otra cosa, en curiosidad, en asombro, en una extraña sensación de que, aunque nada de eso tenía lógica, era lo correcto. La loba no caminaba rápido. De hecho, iba a un ritmo que yo podía seguir sin problema, incluso con mis piernitas cortas y cansadas. Cada tanto se detenía, olfateaba el aire o el suelo y elegía un camino. Siempre miraba hacia atrás para asegurarse de que yo siguiera ahí. A veces pasábamos por lugares complicados, un tronco caído que ella saltaba con facilidad, y entonces ella se quedaba esperando del otro lado, viéndome hacer el esfuerzo de trepar. No me ayudaba, obvio, no tenía manos, pero había algo en su manera de esperar que se sentía como apoyo. El bosque seguía oscureciéndose.
El cielo entre las ramas ya no era rosa, sino morado, y las primeras estrellas empezaban a titilar. El frío se hacía más intenso, y yo frotaba mis brazos cada tanto, deseando haber traído un suéter más grueso. En un momento, la loba se detuvo junto a un arroyo pequeño. El agua bajaba clara y rápida, haciendo un sonido como de campanitas. Ella agachó la cabeza y bebió. Luego me miró. Yo dudé. Mi mamá había dicho que no bebiera agua del monte, pero mi boca estaba tan seca que la lengua se me pegaba al paladar. ¿Y si la loba bebía de ahí? Me arrodillé en la orilla, hice un cuenco con las manos y bebí. El agua estaba tan fría que me dolieron los dientes, pero Dios mío, sabía a gloria. Bebí y bebí hasta que sentí que el estómago me iba a explotar. Cuando terminé, la loba ya se había sentado sobre sus patas traseras y me observaba. Yo me limpié la boca con el dorso de la mano y le pregunté. Sí, le hablé en voz alta, como si fuera a contestarme. ¿Cómo te llamas? Ella obviamente no contestó, pero inclinó las orejas hacia adelante como si estuviera escuchando con atención. Yo soy Martina, continué, sintiéndome un poco ridícula, pero también consolada por el sonido de mi propia voz. ¿Me estás llevando a casa? La loba se levantó, se sacudió, enviando un montón de pelo volando, y siguió caminando. Yo la seguí. No sé cuánto tiempo caminamos así. 1 hora, tal vez 2. El mundo se volvió un túnel de sombras y sonidos nocturnos. Escuché lechuzas ululando. Algo se movió entre los arbustos, probablemente un tlacuache o un conejo, y la loba ni siquiera volteó. No estaba cazando, estaba enfocada en otra cosa, en llevarme a algún lado. En un momento tropecé con una piedra y caí de cara al suelo. El golpe me dejó sin aire y con el labio sangrando. Me quedé ahí, boca abajo, queriendo llorar pero demasiado cansada hasta para eso. Sentí algo húmedo y tibio en mi nuca. Alcé la cabeza. La loba estaba justo encima de mí, olfateándome. Su nariz fría me rozó la piel, y por un segundo, solo un segundo, me dejé sentir lo absurdo de la situación. Una loba salvaje, revisando si estaba bien, como si fuera mi perro. Me miró a los ojos. Yo le sostuve la mirada. Y te juro por la Virgen de Guadalupe, compa, que en ese momento hubo una comunicación. No con palabras, obvio, pero algo pasó entre nosotras. Un entendimiento. No te voy a lastimar. Eso fue lo que sentí, como si ella me lo hubiera dicho sin abrir la boca. Me levanté, me limpié la sangre del labio y asentí. Vamos, le dije, y seguimos. Pero lo que yo no sabía, lo que ninguna de las dos sabíamos, era que mientras nosotras caminábamos monte adentro, al otro lado del bosque estaba desarrollándose una historia completamente diferente. Una historia de pánico, de gritos y de un hombre con un rifle que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Laura Ríos, mi mamá, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando el sol tocó la línea del horizonte y yo no había vuelto. Estaba doblando la última blusa bordada cuando miró por la ventana y vio cómo la luz dorada del atardecer se apagaba poco a poco. Dejó la blusa sobre la mesa y salió al portal. «¿Martina?», llamó, con esa voz que usan las mamás cuando todavía no están preocupadas pero empiezan a estarlo. «Martina, ya es hora de entrar». Silencio. Caminó hasta la esquina, donde empezaba el sendero que llevaba al monte. Desde ahí podía ver el inicio del camino, las primeras piedras, la capillita de la Virgen. «Martina Ríos, te estoy hablando». Solo el viento le respondió, arrastrando hojas secas por la calle de tierra. Y fue ahí, en ese momento exacto, cuando el miedo entró en su pecho como un cuchillo de hielo, porque las mamás tienen un instinto, compa, un sexto sentido que les grita cuando sus hijos están en peligro. Y el de mi mamá estaba aullando. Corrió de regreso a la casa. «¡Diego! ¡Diego!», gritó entrando como tromba. Mi papá estaba quitándose las botas de trabajo, cansado después de un día en la milpa. Alzó la vista, sobresaltado. «¿Qué pasó?». Martina no volvió. Se fue en la mañana por flores y no ha regresado.
El cansancio desapareció del rostro de mi papá en un segundo. Se puso de pie de un salto. ¿A dónde fue? Al claro de Fermín. Dijo que iba nomás ahí, pero no hizo falta decir más. Mi papá agarró su sombrero y salió disparado hacia la calle, gritando: «Fermín, Chencho, vengan, ayúdenme». En menos de 10 minutos, medio pueblo estaba en la plaza. Así somos en los pueblos de México, compa. Cuando alguien tiene un problema, es problema de todos. Don Fermín, el compadre de mi papá, llegó con su linterna de mano. Chencho, el que tenía el taller mecánico, trajo su lámpara de diésel. Las comadres de mi mamá, doña Pati, doña Rosa, doña Carmen, la rodearon, ofreciéndole palabras de consuelo y un té de tila que ella no probó. «Se fue al claro nomás a eso», repetía mi mamá, con la voz temblándole. Tenía en la mano mi rebocito, el que yo había dejado colgado en una silla, y lo estrujaba como si fuera lo único que la mantenía cuerda. Iba a volver antes del mediodía, pero... «No te apures, comadre», dijo don Fermín, poniendo una mano en su hombro. «La vamos a encontrar. Los niños se distraen, se van más lejos de lo que creen, pero la vamos a encontrar». Mi papá ya estaba organizando grupos. Su voz sonaba firme, pero yo, contándolo ahora, sé que por dentro estaba muriendo de miedo. «Fermín, tú te vas por el sendero de la barranca. Chencho, tú por el camino del arroyo grande. Yo voy directo al claro. Si la encuentran, griten 3 veces. 3. ¿Entendido?» Todos asintieron. «¿Y si en 1 hora no aparece?» Don Fermín dudó, pero luego lo dijo. «Llamamos a Gael». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Todos se quedaron callados. Gael Navarro era el cazador del pueblo. 50 y tantos años, cara curtida por el sol, manos grandes que podían despellejar un venado en 20 minutos. Vivía solo en una cabaña en las afueras, rodeado de pieles, trampas y rifles. La gente lo respetaba y lo temía a partes iguales. Era el hombre al que llamabas cuando había un puma merodeando el ganado, o cuando un niño se perdía en el monte y la noche caía sin piedad. «Sí», dijo mi papá, «llamen a Gael». Y así, mientras yo caminaba detrás de una loba en la oscuridad del bosque, sin saber dónde estaba, ni si vería a mi familia otra vez, el pueblo entero se preparaba para encontrarme, o para encontrar lo que quedara de mí. Gael Navarro estaba afilando un cuchillo cuando tocaron a su puerta. Era una puerta de madera vieja y pesada, con un llamador de hierro que sonaba como campana de funeral. Toc, toc, toc. Dejó el cuchillo sobre la mesa, se limpió las manos en el delantal de cuero y abrió. Era Chencho, respirando, agitado. «Don Gael, necesitamos su ayuda. La niña de los ríos, Martina, se perdió en el monte. Salió en la mañana y no ha vuelto». Gael no preguntó detalles, no hizo falta. Asintió una vez, cerró la puerta y 5 minutos después salía de su cabaña con lo necesario. Rifle calibre 30-30. Linterna de mano, machete, una cantimplora y una mochila con soga y vendas. Iba vestido como siempre, pantalón de mezclilla desgastado, camisa de franela a cuadros, botas de trabajo con suelas gruesas y un sombrero de ala ancha que había pertenecido a su padre. Cuando llegó a la plaza ya había unas 20 personas. Mi mamá estaba sentada en la banca de la iglesia, rodeada de mujeres que rezaban el rosario. Mi papá estaba parado junto a don Fermín, estudiando un mapa improvisado que habían dibujado en la tierra con un palo. Gael se acercó. «¿Cuánto hace que se fue?» Mi papá alzó la vista. Había alivio en sus ojos al verlo, pero también miedo. «Desde la mañana». Dijo que iba al claro de Fermín. Debe tener como 8 horas perdida. Gael miró al cielo. Ya era noche cerrada. La luna era una media luna delgada que apenas daba luz. «¿Trae algo? ¿Agua? ¿Comida?» «Solo su mochilita. No creo que traiga nada útil». Gael asintió, procesando la información. 8 horas. Una niña de 7 años, sin agua ni comida, y con el frío de la noche cayendo como una manta húmeda sobre el bosque.
Yo la encuentro, dijo, y no sonó como promesa vacía, sonó como hecho, porque Gael Navarro era un hombre de pocas palabras y muchas acciones. Pero había algo más en su voz, algo oscuro, una urgencia que venía de un lugar profundo, de una herida vieja que nunca había sanado del todo, porque lo que nadie en el pueblo sabía, o si lo sabían no lo hablaban, era que Gael había tenido una hija, muchos años atrás. Se llamaba Sofía, y tenía 6 años cuando se perdió en el bosque igual que yo. Gael la buscó 3 días y 3 noches sin dormir, sin comer, adentrándose en lugares donde ni los cazadores más experimentados se atrevían a ir. La encontró el 4.º día, muerta. Hipotermia, dijo el doctor. Simplemente se había quedado dormida bajo un árbol y el frío de la madrugada le había parado el corazón. Gael nunca fue el mismo después de eso. Su esposa se fue del pueblo. No pudo soportar el dolor. Y él se quedó, convirtiéndose en el cazador silencioso que protegía al pueblo de los peligros del monte, como si matando pumas y lobos pudiera matar también su culpa. Entonces, ahora, parado frente a mi papá, con el rifle colgado al hombro y la determinación brillando en sus ojos grises, Gael Navarro tenía una misión que iba más allá de encontrar a una niña perdida. Era su oportunidad de redención. «Voy a entrar por el lado norte», dijo. «Ustedes sigan buscando por los senderos conocidos. Si la encuentran, disparen 2 veces al aire. Yo haré lo mismo». Mi papá extendió la mano. Gael la estrechó. «Gracias, compadre». Gael no respondió. Solo dio media vuelta, prendió su linterna y se metió al bosque. Y con cada paso que daba monte adentro, su determinación se endurecía. «No voy a llegar tarde esta vez», se repetía. «No otra vez, no otra niña». Pero lo que Gael no sabía, lo que nadie podía saber, era que yo no estaba sola y que la criatura que estaba conmigo no era mi enemiga. Aunque él, con toda su experiencia de cazador y todo su dolor convertido en furia, pensaría exactamente lo contrario cuando finalmente nos encontrara. El frío era lo peor, peor que el miedo, peor que el hambre, peor que la oscuridad. Era un frío que te calaba hasta los huesos, que te hacía tiritar sin control, que te robaba las fuerzas con cada respiración. Yo caminaba abrazándome a mí misma, con los dientes castañeteando. La loba seguía adelante, incansable, como si el frío no fuera nada para ella. Claro, ella tenía ese pelazo grueso. Yo solo tenía mi vestidito delgado y mi rebocito que había dejado en casa. En un momento, la loba se detuvo. Estábamos en una especie de hendidura natural en el terreno, casi como una cuevita formada por rocas grandes y raíces de árboles. Ella entró, se echó en el suelo y me miró. «Ven acá», parecía decir. Yo dudé, pero el frío era demasiado. Me acerqué, me arrodillé junto a ella, y no te rías, compa, me acurruqué contra su cuerpo. Y ¡ay, Dios! El calor que irradiaba era como estar junto a una estufa viva. Su pelo era áspero pero tibio, y con cada respiración que ella tomaba, yo sentía el sube y baja de su pecho contra mi espalda. «Gracias», susurré. Ella no se movió, solo cerró los ojos, aunque mantuvo las orejas alertas, moviendo una de vez en cuando escuchaba algún sonido del bosque. Me quedé dormida ahí. No sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, tal vez menos. Soñé con mi casa, con el olor de las tortillas y el sonido de mi mamá cantando mientras bordaba. Soñé que todo esto era una pesadilla y que iba a despertar en mi cama, con mi cobijita de lana y mi abuela contándome un cuento, pero cuando desperté, seguía en el bosque, contra el cuerpo de una loba, y la noche seguía oscura y fría. La loba también despertó cuando yo me moví. Se levantó, se estiró, exactamente como un perro, arqueando la espalda y estirando las patas traseras, y salió de la cuevita. Yo la seguí, con las piernas entumecidas y el cuerpo dolorido. Seguimos caminando. Yo ya no tenía idea de hacia dónde íbamos. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todo era igual. Solo árboles y más árboles.
Pero la loba parecía saber exactamente a dónde iba. Nunca dudaba. Nunca se detenía a mirar en dos direcciones como indecisa. Elegía un camino y lo seguía. En cierto momento llegamos a un barranco. No era un barranco profundísimo, pero sí uno complicado, como de 3 metros de altura, con rocas sueltas y ramas espinosas. La loba bajó sin problema, saltando de roca en roca con la gracia de una bailarina. Yo me asomé al borde y sentí el vértigo. «No puedo», dije en voz alta. «Es muy alto». La loba ya estaba abajo, mirándome hacia arriba. Inclinó la cabeza. «¿En serio, no puedo?», repetí, y para mi sorpresa, los ojos se me llenaron de lágrimas. Era la primera vez en horas que lloraba, y ahora no podía parar. «No puedo, no puedo, no puedo. Quiero irme a mi casa, quiero a mi mamá». La loba se quedó quieta mirándome, y entonces hizo algo increíble. Aulló. No fue un aullido largo y dramático como en las películas. Fue un aullido corto, casi como un ladrido, pero con esa cualidad única que tienen los lobos. Un sonido que resuena en el pecho, que atraviesa el aire, que habla de territorios ancestrales y de manadas que corren bajo la luna. Me callé inmediatamente, sorprendida. Ella dio un paso hacia la pared del barranco, olfateó, y entonces empezó a subir de regreso. Cuando llegó a mi lado, me pasó por al lado, empujándome suavemente con su hombro peludo hacia otro lugar. Había otro camino, uno que rodeaba el barranco, más largo pero sin la caída peligrosa. «Ah», dije, sintiendo como idiota. «Perdón». Seguimos por ese camino, y mientras caminaba, me di cuenta de algo que me dejó helada. La loba no solo me estaba guiando, me estaba cuidando. Elegía los caminos más seguros, me esperaba cuando me quedaba atrás. Incluso había vuelto a subir el barranco solo para mostrarme otra ruta. No era instinto, no era casualidad, era intención. Y en ese momento, caminando en la noche oscura con una loba como protectora, dejé de tenerle miedo. Dejé de verla como el monstruo de las historias de doña Elvira. La vi por lo que realmente era, una madre. Porque algo en su manera de moverse, algo en la forma en que me miraba, me recordaba a mi propia mamá. Esa mezcla de firmeza y ternura, esa determinación de proteger sin importar qué. «¿Tienes bebés?», le pregunté en voz baja, como si estuviéramos compartiendo un secreto. «¿Tienes cachorros por ahí?». Ella no respondió, por supuesto, pero algo en la manera en que sus orejas se movieron, en cómo su cola se agitó levemente, me hizo creer que sí. Que en algún lugar de este bosque enorme había una madriguera con lobitos pequeños esperando a que su mamá volviera. Y que ella, a pesar de tener que volver con ellos, había decidido ayudar primero a una niña perdida. No lo podía probar. No tenía forma de saberlo con certeza, pero en mi corazón de 7 años lo supe, y eso me dio fuerzas para seguir. Debimos haber caminado 1 hora más cuando la loba se detuvo de golpe. Sus orejas se pararon completamente, alertas. Su cuerpo entero se puso rígido y un gruñido bajo salió de su garganta. Yo también me detuve, con el corazón acelerándose. «¿Qué pasa?», susurré, y entonces lo escuché. «¡Martina!». Era la voz de mi papá. «¡Martina Ríos, contesta!». Y esa era la voz de don Fermín. Estaban ahí, estaban cerca, estaban buscándome. «¡Papá!», grité con toda la fuerza que me quedaba en los pulmones. «¡Papá, estoy aquí!». La loba giró la cabeza hacia mí, y te juro que había reproche en esos ojos amarillos. Como diciendo, «¿En serio vas a gritar y atraer más atención?». Pero yo no podía parar. «¡Papá! ¡Aquí! ¡La oí!», gritó alguien más lejos. «¡Por este lado!». Las luces de las linternas empezaron a moverse entre los árboles, como luciérnagas gigantes. El sonido de pasos, de ramas quebrándose, de hombres corriendo. La loba retrocedió un paso, luego otro. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era la guía confiada. Era un animal salvaje que había detectado peligro. «No, espera», le dije extendiendo la mano.
No te vayas, ellos no te van a hacer nada, son mi familia. Pero ella ya estaba retrocediendo más, fundiéndose con las sombras. ¡Martina! Mi papá apareció entre los árboles con la linterna alumbrando directo a mi cara. Detrás de él venían don Fermín, Chencho y otros 3 hombres que no alcancé a reconocer con la luz en los ojos. ¡Mija! Mi papá corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Olía a sudor y a tierra y al cigarro que fumaba cuando estaba nervioso. Sus manos me tocaban la cabeza, los hombros, la espalda, como verificando que fuera real, que estuviera completa. «Estás viva, ¡ay Dios, estás viva!». Yo me aferré a él, llorando otra vez. Todo el cansancio, todo el miedo, todo el frío explotó de repente y me dejó temblando contra su pecho. «Papá, yo me perdí y había una mariposa y entonces...». «Ya, mija, ya estás a salvo», dijo besando mi cabeza una y otra vez. «Ya estás con nosotros». Don Fermín se acercó, con ojos brillantes de lágrimas. «Gracias a Dios, chamaca. Nos tenías con el Jesús en la boca». «¿Está herida?», preguntó Chencho, alumbrándome con su lámpara. «No lo sé, déjenme ver». Mi papá me separó un poco, revisándome brazos y piernas. «¿Te duele algo? ¿Te golpeaste?». «No, estoy bien. Pero papá, tengo que decirte...». «Ya habrá tiempo para hablar», interrumpió don Fermín. «Ahora hay que sacarla del monte antes de que empeore el frío». Fue entonces cuando uno de los otros hombres gritó: «¡Ahí! Vi algo moverse». Todos voltearon. Las linternas se movieron hacia donde él señalaba, iluminando el bosque. Y ahí, a unos 10 metros de distancia, estaba la loba. No se había ido del todo. Seguía ahí, medio oculta detrás de un árbol grueso, mirando. Sus ojos reflejaban la luz de las linternas como 2 monedas doradas flotando en la oscuridad. «¡Es un lobo!», gritó Chencho. «Tiene a la niña acorralada», dijo otro. «¡No!», grité yo, forcejeando en los brazos de mi papá. «No, ella no me hizo nada, ella me ayudó». Pero nadie me escuchaba. Ya estaban todos en modo protección, sacando machetes, levantando palos. «Tranquilos», dijo don Fermín. «No nos va a atacar. Los lobos son miedosos. Si hacemos ruido se va». Pero entonces, viniendo de más lejos en el bosque, escuché otro sonido. Pasos, más pesados, más rápidos. Y una voz que yo no conocía. «Aléjense de la niña». Era Gael Navarro y traía su rifle levantado. Todo pasó demasiado rápido. Gael salió de entre los árboles como una fuerza de la naturaleza. Tenía la cara marcada por la determinación y por algo más oscuro. Miedo ancestral, furia protectora, la necesidad de salvar cuando antes no pudo. Vio a la loba, vio a los hombres rodeándome. Y en su mente, entrenada por años de caza, por años de ver animales como amenazas, se formó una ecuación simple y fatal. Lobo plus niña, peligro. «¡Aléjense!», gritó otra vez, avanzando con el rifle apuntando. La loba, al verlo a él, al ver el arma, supo exactamente qué significaba. Había visto rifles antes, sabía lo que hacían, y en lugar de huir, que hubiera sido lo lógico, hizo algo que me partió el corazón. Se colocó entre Gael y yo. Se plantó con las patas firmes en la tierra, el pelo del lomo erizado, los dientes al descubierto en un gruñido de advertencia. No era un gruñido de ataque, era un gruñido de protección, como diciendo: «No te acerques a ella». «¡Va a atacar!», gritó alguien. «¡No!», grité yo, luchando contra mi papá que me abrazaba fuerte. «¡Ella es buena! ¡No le disparen!». Pero Gael ya tenía el dedo en el gatillo, ya había tomado la decisión, y cuando un cazador decide, no hay vuelta atrás. «Perdóname», susurró, y no sé si se lo dijo a la loba o a algún fantasma de su pasado, y disparó. El sonido fue ensordecedor, un trueno en la noche callada del bosque. Los pájaros que dormían en los árboles salieron volando en pánico. Yo grité, y la loba cayó. No cayó dramáticamente como en las películas, no hubo salto ni giro en el aire. Simplemente sus patas cedieron, como si de repente ya no tuviera huesos, y se desplomó de lado con un gemido agudo que me atravesó el alma.
¡No! Me solté de mi papá y corrí hacia ella. ¡Martina, no! Gritó mi papá detrás de mí, pero yo ya estaba ahí, arrodillándome junto a ella. La sangre oscura, casi negra bajo la luz de las linternas, empezaba a manchar el pelo de su costado. Respiraba rápido, con jadeos cortos. Sus ojos me miraron, y te juro que había confusión en ellos, como preguntando, ¿por qué? Perdón, 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 repetía yo con las manos flotando sobre ella, sin saber dónde tocar, sin saber cómo ayudar. Perdóname, tú me salvaste, me guiaste, y ahora... Martina, aléjate de ahí, dijo mi papá, llegando a mi lado, pero su voz ya no era de urgencia, era de confusión, porque la loba, herida y sangrando, no estaba tratando de morderme, no estaba atacando. Simplemente me miraba, respirando con dificultad. «Compadre», dijo don Fermín lentamente, «ese lobo no estaba atacando». Gael se acercó, con el rifle todavía humeando en sus manos. Miró la escena, la loba caída, yo llorando sobre ella, la posición en que había estado. Entre nosotros, protectora, no agresiva. Y la realización cayó sobre él como un yunque. «Dios mío», susurró, «¿qué hice?» Cayó de rodillas junto a nosotros. Sus manos, que habían apretado el gatillo con tanta seguridad hace un segundo, ahora temblaban. Yo pensé... Su voz se quebró. Pensé que te estaba protegiendo. Ella sí me estaba protegiendo. Grité, con una rabia que no sabía que tenía. Me encontró cuando estaba perdida, me guió todo el camino, me mantuvo caliente, y tú le disparaste. Las palabras colgaron en el aire como acusaciones vivas. Gael miró a la loba, luego me miró a mí, y en sus ojos grises vi algo quebrarse. Todo su mundo de certezas, de los lobos son peligrosos y hay que proteger a los nuestros, se desmoronó en ese instante. «Tenemos que ayudarla», dije, limpiándome los mocos con el dorso de la mano. «Tenemos que curarla». «Martina», empezó mi papá. «Tenemos que curarla», repetí ahora mirando a Gael. «Tú sabes cómo, ¿verdad? Tú cazas animales. Debes saber cómo matar», completó Gael amargamente. «Sé cómo matarlos, no cómo salvarlos». «Pues aprende», dije con una firmeza que no era propia de una niña de 7 años. Era la firmeza que viene de haber sobrevivido una noche en el bosque, de haber confiado en lo imposible, de haber encontrado bondad en los lugares más inesperados. Gael me sostuvo la mirada, y en ese momento algo cambió en él. Una decisión se tomó, una nueva ecuación se formó en su mente. No otra muerte, no por mi culpa, no esta vez. «Traigan las vendas de mi mochila», ordenó, con voz firme otra vez. «Y el agua, rápido». Lo que sucedió en las siguientes horas fue algo que el pueblo recordaría por décadas. Gael Navarro, el cazador más temido de San Miguel Tzinacapán, el hombre que había matado más animales de los que podía contar, se arrodilló en la tierra fría del bosque y trabajó para salvar una vida en lugar de quitarla. La bala había entrado y salido limpiamente, gracias a Dios. Había rozado las costillas, pero sin tocar ningún órgano vital. Aún así, sangraba bastante. Con manos que milagrosamente dejaron de temblar en cuanto empezó a trabajar, Gael limpió la herida con agua de su cantimplora. La loba gimió tratando de apartarse, pero estaba demasiado débil para moverse mucho. «Tranquila, tranquila», murmuraba él, y su voz era distinta, suave, casi como si estuviera hablándole a un niño. «Ya pasó lo peor. Solo tengo que... Aguanta un poco». Usó las vendas para presionar la herida, frenando el sangrado. Mi papá le pasaba cosas que él pedía. Más agua, el pañuelo limpio de don Fermín, la botellita de alcohol que Chencho traía, por si acaso. Yo me quedé ahí todo el tiempo, con una mano sobre la cabeza de la loba, acariciando su pelo áspero, susurrando cosas que no tenían mucho sentido, pero que sentía que necesitaba decir. «Ya vas a estar bien, te lo prometo. Vas a poder volver con tus bebés. Vas a correr otra vez. No te vas a morir, ¿sale? No te puedes morir». La loba, increíblemente, volvió su cabeza ligeramente y me lamió la mano.
Su lengua era áspera y tibia, y eso me hizo llorar más. Después de lo que pareció una eternidad, Gael se sentó sobre los talones y exhaló largo. «Ya hice lo que pude», dijo. «La herida está limpia y vendada, dejó de sangrar. Ahora depende de ella». «¿Va a vivir?», pregunté. Gael me miró. En sus ojos había cansancio, culpa, pero también algo nuevo. Esperanza. «No lo sé, chamaca, pero le di una oportunidad. Es más de lo que...» Se detuvo, tragando saliva. «Es más de lo que merecía de mí. Tenemos que llevarla a algún lado», dije. «No podemos dejarla aquí. Martina, entiende, es un animal salvaje», intervino mi papá, ahora en cuclillas junto a mí. «Si la movemos, podríamos empeorarla. Y aunque la lleváramos al pueblo, ¿qué haríamos con ella? ¿Tenerla encerrada? Ella necesita el bosque». «Pero tu papá tiene razón», dijo Gael suavemente. «Lo mejor que podemos hacer por ella es dejarla aquí, en su territorio, y dejar que la naturaleza haga su trabajo. ¿Y si vienen otros animales? ¿Y si la atacan?». Gael miró alrededor. Estábamos en una especie de claro pequeño, protegido por árboles grandes. Cerca había una hendidura en las rocas, casi como una cueva chiquita. «Ayúdenme», dijo a los otros hombres. «Vamos a moverla ahí, donde esté más protegida». Entre 4 hombres levantaron a la loba con cuidado. Ella apenas reaccionó, demasiado débil para protestar, y la colocaron en la cuevita natural. Gael puso su propia chamarra bajo su cabeza como almohada y dejó su cantimplora con agua cerca de su hocico. «Listo», dijo. «Es todo lo que podemos hacer». Me arrodillé una última vez junto a ella. Le acaricié las orejas, que ya no estaban paradas sino caídas hacia los lados. «Gracias», le susurré. «Gracias por salvarme. Eres la más valiente. Eres mi amiga». Sus ojos amarillos me miraron una última vez, y te juro, compa, que vi entendimiento ahí. Una despedida silenciosa. Mi papá me puso la mano en el hombro. «Vámonos, mija. Tu mamá te está esperando». Dejé ahí a la loba, a mi salvadora, a la criatura que todos decían que era peligrosa, pero que había sido más maternal conmigo que muchos humanos. Mientras bajábamos del monte, con las linternas iluminando el camino y los hombres haciendo bromas nerviosas para romper la tensión, miré hacia atrás una vez y le prometí en silencio que volvería, que no la iba a olvidar, que su sacrificio no sería en vano. Cuando llegamos al pueblo, era casi medianoche, pero parecía pleno día por todas las luces encendidas. Había gente en la plaza, en las puertas de las casas, en la iglesia, todos esperando, todos rezando. El grito de mi mamá cuando me vio fue algo que todavía escucho en mis sueños. «¡Martina!», corrió hacia mí, como si le fuera la vida en ello. Yo me solté de la mano de mi papá y corrí también, y nos encontramos a media calle en un abrazo que nos dejó a ambas sin aire. «Mi niña, mi niña, mi niña», repetía ella, besándome la cara, el pelo, las manos. «Ay, Dios santo, gracias, gracias, gracias». Lloraba y reía al mismo tiempo. Me apretaba tan fuerte que me dolía, pero no me importaba. Olía a jabón de coco y a las hierbas que usaba para hacer té. Y ese olor era hogar, era seguridad, era amor. «Mamá, lo siento», dije entre sollozos. «Lo siento tanto, yo solo quería...». «Shh, shh, ya no importa», dijo, meciéndome. «Ya estás aquí, eso es lo único que importa». La gente empezó a rodearnos, tocándome la cabeza, dando gracias a Dios, haciendo preguntas. «¿Cómo la encontraron? Estaba herida. Dicen que había un lobo. ¿Es cierto que Gael le disparó?». Mi papá alzó las manos, pidiendo espacio. «Denle aire, por favor. La niña necesita descansar. Mañana les contamos todo». Doña Elvira se abrió paso entre la multitud. Su cara, normalmente arrugada en una expresión seria, estaba suavizada por el alivio. «Gracias a la Virgen», dijo, haciendo la señal de la cruz. «Pensé que... Ay, chamaca, no vuelvas a asustarnos así». «Lo siento, doña Elvira». Ella me acarició la mejilla con su mano llena de callos. «Lo importante es que estás bien. Anda, vete a casa con tu mamá.
y tómate un té caliente antes de que agarres pulmonía. Caminamos hacia nuestra casa, rodeados de gente que no dejaba de hablar. Pero yo estaba en una especie de burbuja, medio ida, exhausta más allá de las palabras. Cada músculo me dolía. Los pies me ardían. Tenía frío hasta en los huesos. En casa, mi mamá me quitó la ropa sucia, me metió en una tina con agua tibia, le habían puesto ramas de romero que hacían que toda la casa oliera a medicina, y me lavó como cuando era bebé. Fue la primera vez que realmente miré las heridas, rodillas raspadas, un moretón en el brazo, el labio partido, manos llenas de arañazos, marcas de supervivencia. ¿Te duele aquí?, preguntaba mi mamá cada 2 segundos, tocando suavemente cada raspón. No mucho, mentía yo, porque no quería preocuparla más. Me puso una camisa de dormir limpia que olía a lavanda y me llevó a mi cuarto. Mi cama, con su cobija de lana y su almohada suavecita, me pareció el lugar más hermoso del mundo. Pero cuando mi mamá fue a salir, la detuve. «Mamá, espera». Ella se dio vuelta. «¿Qué pasó, mija?» Necesito contarte algo sobre lo que pasó allá arriba». Mi mamá se sentó en el borde de la cama tomándome la mano. «Cuéntame». Y le conté todo. La mariposa, perderme, el frío y el miedo, y la loba. Le conté de sus ojos amarillos, de cómo me había guiado, de cómo me había mantenido caliente, de cómo se había puesto entre Gael y yo. Mi mamá escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. Y entonces Gael le disparó. Terminé con la voz quebrándose. Y fue mi culpa, mamá. Si yo no me hubiera perdido, si no hubiera seguido a la mariposa, ella no estaría herida. Oye, dijo mi mamá, secándome las lágrimas con sus pulgares. Nada de esto es tu culpa, ¿me oyes? Nada. Eres una niña. Los niños cometen errores. Lo importante es que estás viva. Pero ella... La loba hizo lo que hizo por sus propias razones, continuó mi mamá suavemente. Los animales tienen instintos que nosotros no entendemos. Tal vez vio algo en ti que le recordó a sus propias crías. O tal vez simplemente eres una niña con mucha suerte, y Diosito mandó un ángel con forma de loba para cuidarte. ¿Crees en ángeles con forma de loba?, pregunté. Mi mamá sonrió. Después de esta noche, mija, creo en todo. Me besó la frente, me arropó y apagó la luz. Pero dejó la puerta entreabierta y la luz del pasillo entraba haciendo un rectángulo amarillo en el piso. «Mamá», la llamé antes de que se fuera. «¿Sí? Tengo que volver. A ver si está bien». Hubo un silencio largo. Luego mi mamá dijo: «Ya veremos, mi amor. Descansa ahora». No era un sí, pero tampoco era un no. Y con eso me quedé dormida. Soñé con bosques y ojos amarillos, con manos que sostenían rifles y con manchas de sangre en la tierra. Soñé con aullidos que sonaban como llamadas, como «Estoy aquí, estoy viva, no me he ido todavía». Y en algún punto de la madrugada, mientras el pueblo dormía y la luna se escondía detrás de las montañas, una loba herida en un bosque lejano abrió los ojos, bebió un poco del agua que habían dejado para ella y decidió que todavía no era su momento de morir. Todavía no. Gael Navarro no durmió esa noche. Se quedó sentado en el portal de su cabaña, con una botella de mezcal en una mano y su rifle apoyado en la pared. Pero no bebió. Solo sostuvo la botella, mirando cómo la luz de su lámpara de queroseno se reflejaba en el vidrio verde. En su mente, el disparo se repetía una y otra vez. El sonido, el retroceso del rifle contra su hombro, la loba cayendo, los ojos de la niña llenos de acusación. Ella me estaba protegiendo. Había matado muchos animales en su vida. Venados, coyotes, pumas, incluso un oso una vez. Nunca había sentido remordimiento. Eran animales y él era cazador. Así funcionaba el mundo. Pero esto era diferente, porque por primera vez en su vida había visto la verdad que trataba de ignorar desde la muerte de su hija. Que matar no era lo mismo que proteger. Que a veces, en el intento de salvar, destruimos lo que ya estaba salvando. Sofía, su hija, 6 años, pelo negro y rizado.
risa como campanitas. Cuando se perdió, Gael había buscado con furia, con armas, con trampas, matando a cualquier animal que encontrara en su camino, convencido de que algo se la había llevado, de que algo la había dañado. La encontró acurrucada bajo un árbol sin un rasguño, simplemente dormida para siempre por el frío. No había sido un animal, no había sido un monstruo, había sido solo el bosque, indiferente y neutral como siempre había sido. Pero era más fácil culpar a los animales, era más fácil convertirlos en enemigos, y por 30 años Gael había vivido con esa mentira, hasta esta noche, hasta que una niña de 7 años le había mostrado la verdad, que lo que él llamaba monstruos podían ser guardianes, y que él, el supuesto protector, podía ser el verdadero peligro. Dejó la botella sin abrir en el suelo, se levantó y caminó de regreso hacia su cabaña. En el estante, junto a las pieles y los trofeos de caza, había una caja de madera. La abrió. Adentro había una foto de Sofía, su única foto, borrosa y amarillenta por el tiempo, pero aún podía ver su sonrisa. «Lo siento, mija», susurró. «Llevo tanto tiempo tratando de compensar que olvidé que no se compensa matando, se compensa salvando». Cerró la caja con cuidado, tomó su mochila y empezó a llenarla. Vendas, alcohol, agua, comida, una cobija vieja pero limpia. Cuando salió de la cabaña, el cielo empezaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Los gallos cantaban en el pueblo. La vida normal empezaba otra vez, pero para Gael nada volvería a ser normal. Tenía una deuda que pagar y sabía exactamente dónde empezar. Me obligaron a quedarme en cama 2 días completos. Mi mamá no me dejaba ni ir al baño sola, convencida de que me iba a desmayar o algo peor. Doña Patti, que sabía de hierbas y curaciones, venía 3 veces al día a revisarme, a ponerme pomadas en los raspones y a hacerme tomar tés amargos que, según ella, limpiaban la sangre y espantaban el susto. Todo el pueblo venía a visitarme. Don Fermín me trajo un chocolate caliente. Chencho me regaló un carrito de madera que había tallado él mismo. Doña Elvira me tejió un gorro nuevo. Era como si, al haberme perdido y regresado, me hubiera convertido en algo especial, en una especie de milagro viviente. Pero yo no me sentía como un milagro, me sentía inquieta, preocupada. ¿Cómo estaría la loba? ¿Seguiría viva? ¿Habría vuelto a su madriguera? ¿O estaría tirada en esa cuevita, sola y muriendo? Le preguntaba a mi papá todos los días. ¿Podemos ir a verla? ¿Puedes mandar a alguien? ¿Ya sabes algo? Martina, mija, cálmate, decía él, aunque su voz era gentil. Si vamos allá y la molestamos, podríamos empeorarla. Los animales necesitan paz para sanar. Pero ¿cómo vamos a saber si sanó? Tenemos que confiar, confiar. Esa palabra otra vez. Primero había tenido que confiar en una loba, ahora tenía que confiar en que ella estaría bien sin mí. Era más difícil de lo que pensaba. El tercer día, cuando mi mamá finalmente me dejó salir al patio bajo estricta supervisión, vi a Gael caminando por la calle principal. Llevaba su mochila a la espalda, llena a reventar, y caminaba con determinación hacia el camino del monte. «¡Gael!», grité, corriendo hacia la cerca. «¡Don Gael!». Él se detuvo y volteó. Cuando me vio, algo pasó por su cara. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Se acercó a la cerca. «Chamaca», dijo a modo de saludo. «Qué bueno verte de pie». «¿A dónde va?», pregunté directamente. Él miró hacia el monte, luego de regreso a mí. «Voy a ver cómo está. La loba. Llevo 3 días subiendo, llevándole agua, comida». Se detuvo. Quería asegurarme de que lo que hice no terminó la frase. No hacía falta. «¿Está viva?», pregunté con el corazón en la garganta. Gael asintió lentamente. «Sí, está viva. Ayer incluso se había movido a otra parte de la cueva. Eso es buena señal. Significa que tiene fuerzas». El alivio me inundó tan fuerte que casi me caigo. «Gracias», dije. «Gracias por cuidarla». Gael me miró con ojos que brillaban de manera extraña.
No me lo agradezcas, chamaca. Es lo mínimo que puedo hacer. Después de todo, tragó saliva. Después de todo, ella te salvó. Y yo estuve a punto de matarla por hacerlo. No lo sabía, dije en voz baja. Pensó que estaba en peligro. Aún así, no hay excusa. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Gael preguntó, ¿quieres que le lleve algo? ¿De tu parte? Pensé un momento. Luego corrí adentro de la casa, busqué en mi cuarto y volví con algo en las manos. Era mi rebocito. El delgado, el que había usado cuando me fui al monte. Tenía manchas de tierra y una rasgadura de una rama, pero seguía oliendo a mí, a mi casa. Llévele esto, dije entregándoselo, para que sepa que no me olvidé de ella. Gael tomó el rebocito con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo haré, prometió. Y se fue, desapareciendo en el camino que llevaba al monte. Yo lo vi irse, con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza exactamente, era algo más grande. Una comprensión de que a veces la gente cambia, de que incluso los cazadores pueden convertirse en sanadores, de que los errores, si te duelen lo suficiente, pueden transformarte. Durante las siguientes 2 semanas, Gael subió al monte todos los días. Al principio llevaba provisiones básicas, agua, algo de carne seca, las vendas para revisar la herida. Pero la loba no lo dejaba acercarse. En cuanto detectaba su presencia, gruñía desde su cueva, con los pelos erizados y los dientes al descubierto. No lo culpaba. Gael era el que le había disparado, el que le había causado ese dolor. ¿Por qué iba a confiar en él? Pero Gael era persistente. Dejaba la comida y el agua a una distancia prudente. Dejaba el rebocito mío cerca de la entrada de la cueva y se sentaba a unos 10 metros en silencio. No trataba de acercarse. No hacía movimientos bruscos. Solo se sentaba ahí como diciendo, «Estoy aquí. No voy a hacerte daño. Ya no». El pueblo empezó a hablar. ¿Vieron a Gael? Dicen que se volvió loco, que sube todos los días a darle de comer al lobo que le disparó. ¡Ay! El pobre hombre. Nunca superó lo de su hija. Doña Elvira fue la más vocal, por supuesto. «No está bien», dijo un domingo después de misa, rodeada de comadres en la plaza. «Los lobos son salvajes, no se domestican, solo está perdiendo su tiempo y arriesgándose». Pero mi mamá, que estaba ahí vendiendo sus bordados, la contradijo. «No creo que esté tratando de domesticarla, doña Elvira. Creo que está tratando de pedir perdón. Los lobos no entienden de perdones». «Tal vez no», dijo mi mamá. «Pero Gael sí, y a veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, más que ser perdonados por otros». Yo escuchaba todo esto desde detrás del puesto, donde mi mamá me había puesto a doblar servilletas bordadas, y aunque no entendía completamente todo lo que decían los adultos, entendía lo esencial. Gael estaba cambiando, y el pueblo estaba aprendiendo que tal vez, solo tal vez, habíamos estado equivocados sobre muchas cosas. En el día 11, algo cambió. Gael llegó como siempre, con su mochila y su silencio. Dejó la comida y el agua. Se sentó en su lugar usual, bajo el viejo encino, pero esta vez la loba salió de la cueva. Cojeaba. La herida claramente aún le dolía, pero salía, y en lugar de gruñir, simplemente se sentó frente a la comida, mirando a Gael. Él no se movió, apenas respiraba. La loba olfateó la carne, la probó, comió un poco, bebió agua, y todo el tiempo mantuvo un ojo en Gael. Cuando terminó, hizo algo extraordinario. Se acercó al rebocito mío, que Gael había estado poniendo ahí cada día. Lo olfateó largamente, y se echó encima de él, acurrucándose. Gael sintió que algo se rompía, y se reparaba al mismo tiempo dentro de su pecho. «Sé que no me perdonas», dijo en voz baja. «Y está bien, no espero que lo hagas, pero quiero que sepas que la niña, Martina, te recuerda todos los días, y que si hay algo en este mundo que valga la pena proteger, son los seres como tú, los que cuidan cuando nadie les pidió hacerlo». La loba lo miró con esos ojos amarillos, y aunque no habló, obvio, Gael sintió que lo había escuchado. Para el día 15, la loba ya caminaba sin cojear. La herida estaba cerrada,
dejando una cicatriz bajo el pelo que solo se veía si sabías dónde buscar. Gael llegó y encontró la cueva vacía. Por un momento, el pánico lo invadió. ¿Se habría ido? ¿Habría muerto en otra parte? Pero entonces la escuchó, un aullido a lo lejos, entre los árboles más densos del bosque. No era un aullido de dolor, era un aullido de llamada, de regreso. Gael sonrió. Por primera vez en 30 años, sonrió con verdadera alegría. «Vete», dijo al aire, «vete con los tuyos. Ya no te necesito aquí para sentirme perdonado. Solo necesitaba saber que seguías viva». Bajó del monte con la mochila vacía, pero con el corazón más lleno de lo que había estado en décadas. Y cuando llegó al pueblo, lo primero que hizo fue tocar a nuestra puerta. Mi mamá abrió, sorprendida de ver a Gael ahí. Él generalmente evitaba las visitas sociales. «Don Gael, pase, ¿quiere un café?» «No, gracias, doña Laura. Solo venía a...» «¿Está Martina?» «Sí», grité yo desde adentro, apareciendo en la puerta como rayo. «¿Qué pasó? ¿Es ella? ¿Está bien?» Gael se arrodilló para quedar a mi altura. Sus ojos grises, normalmente tan duros, estaban suaves. «Se fue», dijo. Volvió al bosque profundo. «Está curada. Está bien». El alivio me golpeó tan fuerte que empecé a llorar, pero no de tristeza, de pura, absoluta felicidad. De verdad, de verdad. Yo mismo la escuché aullar, y ese aullido era de una loba fuerte, de una sobreviviente. Me lancé a abrazarlo, sin pensarlo. Gael se quedó rígido por un segundo, claramente no acostumbrado a muestras de afecto, pero luego, lentamente, me abrazó de vuelta. «Gracias», susurré contra su pecho que olía a bosque y a humo de leña. «Gracias por cuidarla». «Gracias a ti, chamaca», dijo con voz ronca, «por enseñarme que nunca es tarde para elegir salvar en lugar de destruir». Cuando se separó de mí y se levantó, vi que mi mamá tenía lágrimas en los ojos también. Y mi papá, que había llegado de la milpa y estaba parado en la puerta, le extendió la mano a Gael. «Es usted un buen hombre, compadre». Gael estrechó su mano. «Estoy tratando de serlo». Por fin, pasaron los meses. El otoño se convirtió en invierno y el invierno en primavera. Yo volví a la escuela, donde me convertí en una especie de celebridad local por un tiempo. La niña que sobrevivió una noche con los lobos. Pero eventualmente la novedad se desvaneció y volví a ser solo Martina. Gael dejó de cazar por deporte. Siguió siendo el protector del pueblo, pero ahora solo mataba cuando era absolutamente necesario, cuando un animal realmente representaba peligro. Y empezó a enseñarle a los niños del pueblo sobre el bosque, no como enemigo, sino como hogar de criaturas que merecían respeto. Doña Elvira nunca admitió abiertamente que se había equivocado sobre los lobos, pero dejó de contar historias de terror sobre ellos. Eso era algo. Mi mamá seguía bordando. Mi papá seguía trabajando la milpa. La vida continuaba, como siempre lo hace en los pueblos pequeños. Pero para mí, algo había cambiado para siempre. Cada vez que podía, subía al principio del sendero del monte, nunca muy adentro. Eso le prometí a mi mamá. Y miraba hacia los árboles, hacia las montañas, hacia ese mundo verde y misterioso. Y a veces, no siempre, pero a veces, la veía. Una silueta gris y plateada entre los troncos, orejas paradas, ojos amarillos que brillaban incluso de día. La primera vez que la vi después de su recuperación, casi grité de la emoción, pero me contuve. Solo alcé la mano en saludo silencioso. Ella inclinó la cabeza, y te juro que fue como si estuviera diciendo: «Hola, pequeña, aquí sigo». Con el tiempo, me di cuenta de un patrón. La loba aparecía en el borde del bosque cada cierto tiempo, siempre en momentos específicos, cuando yo iba sola al mandado, cuando jugaba cerca del sendero, cuando había algo que sonaba o se movía extraño en el monte. «Todavía te está cuidando», dijo Gael una vez, cuando le conté. Él también la había visto un par de veces. «¿Por qué?», pregunté. «Ya no me debe nada. Ya está curada». Gael sonrió, esa sonrisa nueva que había aprendido a usar.
Los lobos son animales de manada, chamaca, y una vez que te adoptan en su manada, aunque sea por un día, nunca te olvidan completamente. Para ella, tú eres parte de su territorio, y ella protege lo que es suyo. La idea me llenó de un calor hermoso. Yo era parte de su manada, aunque fuera una manada de solo dos, separadas por dos mundos diferentes, el humano y el salvaje. La última vez que la vi, hasta ahora, porque sé que la volveré a ver, fue en mi cumpleaños número 8. Mi familia había hecho una pequeña fiesta en el patio. Había tamales, chocolate caliente y una piñata en forma de estrella que mi papá había hecho colgándola del durazno. Cuando estaba oscureciendo y los invitados empezaban a irse, salí al portal a respirar aire fresco, y ahí, en el borde donde terminaba el pueblo y empezaba el camino al monte, estaba ella. No estaba sola. A su lado había 3 cachorros, pequeños, peludos, jugando entre ellos y mordisqueándose las orejas. Mi corazón se detuvo. Sus bebés. Esos eran sus bebés. La loba me miró directamente, y en ese momento entendí por qué me había ayudado aquella noche. ¿Por qué había elegido guiarme en lugar de simplemente alejarse? Porque ella era mamá, y yo era una cría perdida. Y para una mamá, da igual si la cría tiene pelo o piel, si tiene 4 patas o 2, si aúlla o llora. Una cría en peligro es una cría en peligro, y ella no había podido quedarse sin hacer nada. Bajé del portal lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Llegué al borde del pueblo. La loba no se movió, aunque sus cachorros se escondieron detrás de ella. «Hola», dije suavemente. «Gracias por venir. Y gracias por todo». Ella ladeó la cabeza. «Feliz vida», continué, sintiendo las lágrimas querer salir pero conteniéndolas. «A ti y a tus pequeños, que corran libres, que cacen bien, que el bosque los proteja como tú me protegiste». La loba se dio vuelta, llamó a sus cachorros con un sonido gutural y empezó a caminar de regreso al monte. Pero antes de desaparecer completamente entre las sombras, se detuvo una última vez. Me miró por encima del hombro y aulló. No fue un aullido largo de película, fue corto, casi como un ladrido, pero tenía significado. Lo sentí en mi pecho, en mi alma. Era un adiós y era una promesa. Estaré cerca, siempre vigilante, siempre guardiana. «Hasta pronto, sombra», susurré, dándole por fin el nombre que había estado pensando para ella. «Gracias por salvarme». Y desapareció en el bosque, con sus cachorros siguiéndola como peludas sombras pequeñas. Yo me quedé ahí parada, con la brisa fresca de la noche acariciándome la cara, sintiendo que algo muy grande había sucedido. No solo aquella noche que me perdí, sino en todos los días después. Había aprendido que el mundo no es blanco y negro, que los monstruos pueden ser salvadores, que la gente puede cambiar, que los errores, aunque duelan, pueden enseñar más que 1000 aciertos, y que a veces, en los momentos más oscuros, cuando crees que todo está perdido, aparece una guía. No siempre viene en la forma que esperas, no siempre es lo que te enseñaron a reconocer como bueno, pero si aprendes a ver más allá del miedo, más allá de las historias que te contaron, más allá de las apariencias, puedes encontrar que la salvación tiene muchas caras, y que algunas de esas caras tienen colmillos, pelo plateado y ojos amarillos que brillan en la oscuridad. Así termina esta historia. La historia de una niña que se perdió y fue encontrada no por quien esperaba, sino por quien necesitaba. La historia de una loba que protegió cuando nadie le pidió hacerlo, y la historia de un hombre que aprendió que nunca es tarde para cambiar el tipo de huella que dejas en el mundo. Porque al final, ¿sabes qué es lo más importante que aprendí aquella noche en el bosque? Que el verdadero peligro nunca fue la loba. El verdadero peligro siempre fue el miedo, que nos impedía ver la bondad cuando venía vestida de maneras inesperadas. Y ahora, tantos años después, cada vez que escucho un aullido en las montañas, sonrío, porque sé que ella sigue ahí, mi guardiana, mi sombra, vigilando desde el borde del bosque,
protegiendo a los suyos, y yo siempre seré una de los suyos, siempre. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.